El timbre sonó con insistencia en la puerta principal de la casa en las afueras de Madrid. Y Javier, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se apresuró a abrir. Allí estaba Antonio, el padre de su jefe, con una maleta en la mano y una expresión de sorpresa que se transformó en ira al verlo. ¿Quién demonios eres tú y qué haces en mi casa?, gritó, empujándolo hacia adentro mientras cerraba la puerta de un portazo, dejando a Javier sin palabras y con el miedo de que su vida estuviera a punto de desmoronarse. Javier había aceptado el trabajo de cuidar la casa de su jefe, Carlos, con la promesa de un pago extra que necesitaba desesperadamente para pagar sus deudas estudiantiles. Carlos, un empresario exitoso de 40 años, se había ido de vacaciones con su esposa e hijos a las Canarias, dejando la amplia villa en las colinas de Pozuelo en manos de Javier, su asistente de confianza en la oficina. Solo serán 2 semanas. Javier, mantén todo en orden. Riega las plantas. Revisa el correo. Nadie vendrá, le había dicho Carlos con esa sonrisa confiada que siempre usaba para delegar responsabilidades. Pero ahora, con Antonio irrumpiendo como un torbellino, todo se complicaba. Antonio era un hombre de 60 años, viudo desde hacía una década, que supuestamente estaba en un viaje de negocios en Barcelona. Su regreso imprevisto lo pillaba a Javier en pijama, con el salón desordenado por una noche de insomnio viendo películas. «Explícate», exigió Antonio, cruzando los brazos sobre su pecho ancho, sus ojos grises perforando a Javier como si fuera un intruso. Javier tartamudeó, explicando rápidamente su rol en la empresa de Carlos y el acuerdo para cuidar la casa. Antonio lo escuchó con escepticismo, pero poco a poco su expresión se suavizó. Mi hijo no me dijo nada. Maldita sea. Siempre hace lo que le da la gana sin consultar, murmuró, dejando la maleta en el suelo y dirigiéndose a la cocina para servirse un vaso de agua. Javier lo siguió, notando por primera vez la presencia imponente de Antonio, alto, con cabello plateado cortado al ras, y una mandíbula cuadrada que hablaba de una vida de decisiones firmes. Era el tipo de hombre que Javier admiraba en secreto. Fuerte y resuelto. Pero también el padre de su jefe. Un recordatorio vivo de la jerarquía que no podía ignorar. Mientras Antonio se instalaba en su habitación habitual, Javier sintió una oleada de ansiedad. Había crecido en una familia conservadora en Sevilla, donde ser gay era un secreto que se guardaba bajo llave para evitar el rechazo. A los 25 años, Javier había aprendido a navegar por la vida ocultando su orientación, enfocándose en su carrera en marketing digital. Trabajar para Carlos era un sueño, un jefe comprensivo que valoraba su talento, pero que también representaba el mundo heterosexual perfecto con su familia ideal. Ahora, con Antonio en la casa, Javier se sentía expuesto. ¿Y si el viejo notaba algo? ¿Y si sus miradas involuntarias lo delataban? Decidió mantener la distancia, ofreciéndose a irse. Pero Antonio lo detuvo. No. ¿Qué? Si Carlos confía en ti. Yo también. Además, la casa es grande. Podemos coexistir sin problemas. Los primeros días fueron tensos. Javier se dedicaba a sus tareas, limpiar, cocinar comidas sencillas y trabajar remotamente desde el estudio. Antonio, por su parte, pasaba horas en el jardín, podando rosales que habían sido el orgullo de su difunta esposa. Conversaban poco,
Pero cuando lo hacían, era sobre temas superficiales, el clima en Madrid, el tráfico infernal, o el último partido del Real Madrid. Sin embargo, Javier no podía evitar observar a Antonio. Había algo en su manera de moverse, en la forma en que sus manos callosas manejaban las herramientas, que despertaba en él una curiosidad prohibida. Antonio, a su vez, parecía estudiarlo. Una noche, mientras cenaban juntos una paella improvisada que Javier había preparado, Antonio rompió el hielo. Dime, Javier, ¿por qué un joven como tú no tiene novia? Eres guapo, inteligente. Deberías estar disfrutando la vida. La pregunta lo pilló desprevenido. Javier sintió un nudo en la garganta. En España, a pesar de los avances en derechos LGBT, el machismo persistía en familias como la de Antonio, donde la tradición católica dictaba las normas. Estoy enfocado en mi carrera, respondió evasivamente. Pero Antonio insistió. La vida no es solo trabajo. Hijo, mi Carlos lo sabe bien. Con su familia perfecta. Pero tú. Pareces solo. Javier cambió de tema, hablando de la empresa. Pero en su mente bullían los conflictos. ¿Por qué sentía una atracción creciente hacia este hombre mayor? ¿El padre de su jefe? Era una locura. Un riesgo que podía costarle todo, su empleo, su reputación, su paz mental. A medida que pasaban los días, la tensión se acumulaba. Antonio compartía anécdotas de su juventud, de cómo había construido su negocio de importaciones antes de jubilarse y dejarlo en manos de Carlos. Javier, a su vez, hablaba de sus sueños de viajar, de escapar de las expectativas familiares. Una tarde, mientras ayudaba a Antonio en el jardín, sus manos se rozaron accidentalmente al pasar una herramienta. El contacto fue eléctrico, y Javier se apartó bruscamente, excusándose con un pretexto. Esa noche, solo en su habitación, Javier luchó contra sus pensamientos. Sabía que estaba jugando con fuego. Antonio representaba todo lo que no podía tener: estabilidad, madurez y una conexión que iba más allá de lo físico. Pero el secreto de su orientación lo ataba. Y el miedo al rechazo lo paralizaba. La situación escaló cuando Carlos llamó para chequear. ¿Todo bien por allá? ¿Javier? Mi padre me dijo que regresó antes. ¿No te molesta? ¿Verdad? Javier mintió, diciendo que todo estaba perfecto. Pero colgó con un peso en el pecho. Antonio, que había oído la conversación, lo confrontó. ¿No pareces feliz conmigo aquí? Hay algo que no me dices. Javier negó. Pero la mirada de Antonio era penetrante. Esa noche, durante una tormenta que azotaba Madrid, el corte de luz los obligó a sentarse juntos en el salón con velas. Antonio abrió una botella de vino. Y la conversación fluyó. Habló de su soledad tras la muerte de su esposa. De cómo Carlos era su orgullo pero también su distancia emocional. Javier, embriagado por el vino y la intimidad, compartió su propia lucha con la familia, omitiendo detalles clave. De repente, Antonio posó su mano en el hombro de Javier. Eres un buen chico. Mereces ser feliz.
El gesto fue cargado. Y Javier sintió el pulso acelerarse. Se levantó abruptamente, excusándose para ir a dormir. En su cama. El conflicto interno lo devoraba. ¿Era esto el comienzo de algo o el fin de su cordura? La casa, que antes era un refugio, ahora se sentía como una jaula de secretos. Los días siguientes trajeron una calma aparente. Pero bajo la superficie, la tensión entre Javier y Antonio crecía como una tormenta inminente. Javier se esforzaba por mantener la rutina, respondía emails de la oficina, preparaba informes para Carlos y evitaba cualquier momento a solas con Antonio. Sin embargo, el destino parecía conspirar en su contra. Una mañana, mientras Javier regaba las plantas en el patio, Antonio apareció sin camisa, sudado tras una sesión de ejercicio en el gimnasio improvisado del sótano. «¿Hace calor hoy?», comentó casualmente. Pero Javier no pudo evitar que su mirada se desviara. Antonio notó el rubor en sus mejillas y sonrió con una ceja arqueada. «Relájate, chico». «No muerdo». Esa frase inocente desató en Javier una avalancha de dudas. ¿Estaba Antonio coqueteando o solo siendo amable? En una sociedad como la española, donde el progreso en temas LGBT contrastaba con el conservadurismo arraigado en generaciones mayores, Javier se sentía atrapado. Recordaba las historias de amigos que habían salido del armario solo para enfrentar rechazo familiar, pérdida de empleos o aislamiento social. Él mismo había visto a su primo ser desheredado por confesar su orientación. ¿Y ahora? Aquí estaba, atraído por un hombre que representaba a esa generación, Antonio. Católico practicante, con una vida construida sobre valores tradicionales. La presión familiar de Javier no ayudaba. Recibió una llamada de su madre desde Sevilla, preguntando por qué no visitaba más a menudo y cuándo presentaría una novia. «Ya tienes 25. Javier. Es hora de sentar cabeza», le dijo con esa voz cargada de expectativa. Colgó sintiéndose asfixiado. ¿Y Antonio? ¿Qué estaba cerca? Lo notó. ¿Problemas en casa?, preguntó. Javier asintió vagamente. Y Antonio lo invitó a un paseo por el barrio. Caminaron por las calles arboladas de Pozuelo, hablando de todo y nada. Antonio compartió cómo su matrimonio había sido arreglado por conveniencia, pero que el amor había crecido con el tiempo. «La sociedad espera mucho de nosotros», dijo pensativo. Javier sintió un eco en esas palabras, pero guardó silencio sobre su verdad. La atracción se intensificaba en momentos inesperados. Una noche, cocinando juntos, Antonio insistió en enseñar a Javier a preparar una tortilla española auténtica. Sus cuerpos se rozaron en la cocina estrecha. Javier sintió un calor que no provenía del fogón. Antonio lo miró fijamente. Y por un segundo, el tiempo se detuvo. «¿Estás bien?», murmuró. Javier asintió, pero huyó a su habitación, donde se reprendió mentalmente. Esto no podía pasar. Antonio era el padre de su jefe, cualquier paso en falso destruiría su carrera. Imaginaba la reacción de Carlos: furia. Despido. Quizás algo peor. Sin embargo, Antonio parecía buscarlo. Compartía libros de su biblioteca personal. Novelas de García Márquez que hablaban de amores imposibles. «Lee esto. Te hará pensar en las decisiones que tomamos», le dijo una tarde.
Javier devoró el libro, encontrando paralelismos con su vida. La soledad de Antonio lo conmovía, un hombre que había perdido a su esposa joven, criado a Carlos solo, y ahora enfrentaba el vacío de la jubilación. En una conversación profunda junto a la chimenea, Antonio confesó: a veces me pregunto si hice lo correcto al seguir las normas. La vida es corta. Javier. Esas palabras resonaron en Javier, quien luchaba con su propia identidad. ¿Era correcto negar sus sentimientos por miedo al juicio social? El conflicto moral se agudizaba. Javier sabía que en España el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero la aceptación variaba. En círculos conservadores como el de Antonio, ser gay aún era tabú. Pensaba en las manifestaciones del orgullo en Madrid, donde miles celebraban. Pero también en las agresiones homofóbicas que aún ocurrían. ¿Valía la pena arriesgar todo por una atracción fugaz? Una noche, incapaz de dormir, Javier bajó a la cocina y encontró a Antonio allí, bebiendo un whisky. No puedo dormir, admitió Javier. Antonio le sirvió un vaso. Hablaron horas sobre sueños rotos y arrepentimientos. Antonio tocó su mano. Y esta vez Javier no se apartó. El gesto fue eléctrico. Pero Javier se levantó abruptamente. Buenas noches, dijo, huyendo. Al día siguiente, la culpa lo consumía. Llamó a un amigo gay en Barcelona, confesando su dilema. ¿Estás loco, Javier? Es el padre de tu jefe. Piensa en las consecuencias. Pero el corazón no escuchaba razones. Antonio, por su parte, parecía confundido. Durante la cena, preguntó directamente: ¿hay alguien en tu vida, Javier? ¿Alguien especial? Javier negó. Pero sus ojos lo traicionaron. Antonio suspiró. Yo también he tenido secretos. Tras la muerte de mi esposa, me cuestioné muchas cosas. Javier sintió un rayo de esperanza. Pero el miedo lo frenó. La tensión alcanzó un pico cuando Carlos anunció por mensaje que regresaría antes. Llego en 3 días. Gracias por todo, Javier. El pánico invadió a Javier. ¿Qué pasaría si Antonio decía algo? Decidió confrontarlo. Necesito saber qué está pasando entre nosotros, dijo en el jardín. Antonio lo miró con intensidad. No lo sé. Pero siento algo. Algo que no esperaba. Javier sintió el mundo girar. Era el comienzo de una elección imposible: seguir sus sentimientos o proteger su vida tal como la conocía. El precio de cualquier decisión sería alto. Y el conflicto interno lo desgarraba. Con el regreso de Carlos inminente, la casa se convirtió en un campo minado de emociones contenidas. Javier y Antonio evitaban mirarse directamente. Pero la química era palpable en cada interacción. Una mañana, mientras Javier empacaba sus cosas para irse una vez que Carlos llegara, Antonio entró en su habitación. No te vayas aún. Hablemos. Javier se sentó en la cama, el corazón latiéndole fuerte. Antonio se acercó, su presencia llenando el espacio. Desde que llegué, has cambiado algo en mí, Javier. Me haces cuestionar mi vida entera. Javier tragó saliva.
¿Y si es un error? Eres el padre de mi jefe. La sociedad. La familia. Antonio se sentó a su lado. Su mano rozando la de Javier. La sociedad cambia. Pero el miedo no. He vivido 60 años siguiendo reglas. Mi matrimonio fue feliz. ¿Pero fue auténtico? Tras perder a mi esposa, me di cuenta de que había reprimido partes de mí. Javier lo miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Antonio confesó. Con voz temblorosa, en mi juventud. Tuve sentimientos por un amigo. Lo ignoré por miedo al rechazo. Al que dirán. Elegí el camino seguro, matrimonio. Hijo. Éxito. Pero ahora. Contigo. Esos sentimientos regresan. Javier sintió una oleada de empatía y deseo. Por primera vez. Se abrió, soy gay. Antonio. Lo he escondido toda mi vida. Mi familia me mataría si lo supiera. La confesión fue un catalizador. Se abrazaron. Un gesto cargado de años de represión. No hubo besos. Solo una conexión profunda que sacudía sus mundos. Pero la realidad golpeó rápido. Esa tarde. Javier recibió un email de Carlos, papá me contó que se llevan bien. Genial. Tal vez puedas ayudarlo con algunos papeles de la empresa. La mención inocente lo aterrorizó. ¿Estaba Antonio jugando un doble juego? El conflicto moral lo atormentaba, ¿era ético perseguir esto? ¿Sabiendo el daño potencial a Carlos y su familia? La noche siguiente. La confrontación estalló. Durante la cena. Antonio propuso, cuando Carlos vuelva. Podríamos vernos discretamente. Javier explotó, eso es traición. ¿Y tu hijo? ¿Mi jefe? ¿Qué pasa con el respeto? Antonio defendió, la vida no es blanca o negra. Merecemos felicidad. Pero Javier veía las grietas, la posible destrucción de la familia de Carlos. El escándalo social en su círculo conservador. Imaginaba los titulares en tabloides. El rechazo de amigos. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo por esto? Preguntó. Antonio asintió, por primera vez. Sí. El clímax llegó cuando Carlos llamó inesperadamente. Javier atendió. Pero Antonio estaba cerca. Carlos bromeó, papá dice que eres como un hijo para él. Javier colgó. Furioso. ¿Le dijiste algo? Antonio negó. Pero la duda sembró la semilla de la traición. Javier decidió irse esa noche. Pero Antonio lo detuvo en la puerta. No huyas. Enfrentémoslo juntos. Javier dudó. El peso de la decisión aplastándolo. Pensaba en su propia familia. En cómo su salida del armario podría liberarlo o destruirlo. La sociedad española. Progresista en leyes pero dividida en valores. Lo ponía en una encrucijada. En un momento de vulnerabilidad. Javier cedió. Pasaron la noche hablando. Compartiendo dolores pasados. Antonio reveló cómo su represión lo había hecho distante con Carlos. Priorizando apariencias sobre emociones. Javier habló de su aislamiento. De fechas fallidas por miedo. Pero al amanecer. La realidad golpeó, un mensaje de Carlos confirmando su llegada al día siguiente. Javier sintió pánico. ¿Qué hacemos? Antonio sugirió honestidad parcial,
contarle a Carlos sobre su amistad cercana, omitiendo lo romántico. Pero Javier vio eso como engaño. Es una mentira. Y las mentiras destruyen. La tensión culminó en una discusión acalorada. Javier acusó a Antonio de egoísmo. ¿Quieres esto sin pagar el precio? Yo perderé mi trabajo. Mi futuro. Antonio replicó, y yo mi familia. Mi legado. Pero el amor vale el riesgo. Javier. Herido. Lo empujó verbalmente. ¿Amor? Esto es una ilusión. Antonio. Dolido. Se retiró. Javier se quedó solo, cuestionando todo. ¿Era correcto priorizar el deseo sobre la lealtad? El daño potencial a inocentes lo carcomía. Esa noche durmió poco, soñando con escenarios catastróficos, despido, rechazo familiar, aislamiento. Al día siguiente, con Carlos en camino, Javier tomó una decisión. Confrontaría a Antonio una última vez, exigiendo claridad. Pero el destino intervino. Antonio sufrió un leve dolor en el pecho. Estrés acumulado. Javier lo llevó al hospital, donde los médicos diagnosticaron ansiedad. En la sala de espera, Javier reflexionó sobre el precio de sus acciones. ¿Valía la pena herir a alguien por miedo? Cuando Antonio salió, lo miró con gratitud. Gracias por estar aquí. Javier sintió el lazo fortalecerse. Pero el conflicto persistía. Carlos llegó esa tarde, ajeno a la tormenta emocional que había azotado la casa. Abrazó a su padre y dio una palmada en la espalda a Javier. Gracias por cuidar todo. Chico. Papá me dijo que fuiste de gran ayuda. Javier forzó una sonrisa, pero sus ojos evitaban los de Antonio. La familia se instaló, la esposa de Carlos, María, y sus dos hijos pequeños llenaron la villa de risas y caos. Javier se excusó para irse. Pero Carlos insistió, quédate a cenar. Es lo mínimo. La cena fue una tortura. Sentado frente a Antonio, Javier sentía cada mirada como una acusación. Conversaron sobre trivialidades. Pero bajo la mesa, sus pies se rozaron accidentalmente, enviando una chispa que lo hizo saltar. Esa noche, solo en su apartamento en el centro de Madrid, Javier colapsó. El conflicto interno lo devoraba, había desarrollado sentimientos profundos por Antonio. Pero el costo era inmenso. Llamó a su madre, buscando consuelo indirecto. Pero ella solo habló de bodas de primos y expectativas. Encuentra una buena chica. Javier colgó, llorando por primera vez en años. Antonio le envió un mensaje, necesitamos hablar. Mañana en el parque. Javier aceptó, sabiendo que era el momento de las decisiones finales. Se encontraron en el Retiro, bajo el sol madrileño. Antonio parecía envejecido, las líneas de su rostro más pronunciadas. No puedo ignorar lo que siento, Javier. Pero no quiero herirte. Javier confesó, yo tampoco. ¿Pero y Carlos? ¿Tu familia? ¿La sociedad? Antonio suspiró. He vivido ocultando partes de mí. Quizás es hora de ser honesto. Propuso contarle a Carlos, asumiendo las consecuencias. Javier vaciló, el miedo al rechazo,
A perder su trabajo. A la condena social. En España, a pesar de la tolerancia, familias como la de Antonio aún veían la homosexualidad como un pecado. La elección fue desgarradora. Javier imaginaba dos caminos, uno de libertad emocional, con posible ruina, otro de represión segura, con vacío interno. Si lo hacemos, perdemos mucho, dijo. Antonio asintió, pero ganamos autenticidad. En un momento de claridad, Javier decidió. Lo intentaremos. Pero con cuidado. Se abrazaron, sellando un pacto frágil. Sin embargo, el destino golpeó de nuevo. Carlos los vio desde lejos, paseando con sus hijos. Más tarde, confrontó a Javier en la oficina. ¿Qué pasa con mi padre? Los vi juntos. La verdad salió a borbotones. Javier confesó todo, esperando lo peor. Carlos, atónito, reaccionó con ira inicial. Mi padre. Esto es una traición. Pero luego, el shock dio paso a la reflexión. Recordó la soledad de Antonio. Su propia distancia. Si lo hace feliz. Pero duele. Javier perdió su trabajo. Un sacrificio por la honestidad. Antonio enfrentó el rechazo inicial de Carlos. Pero con tiempo, hubo reconciliación tentativa. Javier, ahora libre, confrontó a su familia, pagando con distanciamiento pero ganando paz. Meses después, Javier y Antonio navegaban una relación discreta, enfrentando prejuicios sociales y morales. Javier reflexionaba sobre las elecciones, el daño causado, las lecciones aprendidas. La sociedad los juzgaba. Pero ellos habían elegido el amor sobre el miedo. Al final, fue la decisión correcta priorizar el corazón sobre las normas. ¿Incluso si significaba herir a otros?